Hola, un saludo, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo tema que es integración por partes. Y bueno, un ejemplo es el siguiente: la integral de x cuadrada por el logaritmo natural de x respecto a x, la derivada de x. Entonces, ¿cómo sabemos que es por partes? Bueno, el primer paso para identificar es que tiene que ser el producto, podemos decir, de dos funciones, ¿no? La función x cuadrada por el logaritmo de x. Es el primer paso. Tiene que haber una multiplicación, incluso puede haber una división. Si esa división la representamos como una multiplicación, acuérdense que hay propiedades de los exponentes que podemos transformar. Bueno, hay propiedades que podemos transformar esas divisiones en multiplicaciones. Eso vamos a ver más adelante. Por el momento es eso, que se pueda multiplicar. Y bueno, eso también tiene que ver con la integración por sustitución. ¿Se acuerdan que si estaban multiplicándose o dividiéndose y una es la derivada de la otra, podemos usar sustitución? Pero en este caso, por ejemplo, podemos ver que si yo tomo x cuadrada y la derivo, me queda 2x, y aquí no hay ningún 2x, aquí hay un logaritmo. Y si tomo logaritmo de x como función, su derivado no es x cuadrado. Entonces esa es la pista que nos va a decir que tenemos que utilizar integración por partes, que una no sea la derivada de la otra. Entonces ahí no se puede usar sustitución, por lo tanto nos queda utilizar integración por partes. Y como vimos en el ejemplo anterior, tenemos que tener una u, su derivada. En este caso vamos a ocupar también una v. Bueno, vamos a ver en el formulario, si lo buscan viene de esta forma, ¿no? Viene una u, que sería una de estas dos variables, multiplicando, que es de b, la otra función. O sea, hace que se tuvo que multiplicar una función u, por una función b. Esta es la fórmula, ¿no? Menos la integral de b de u. Así es como vamos a resolverlo. Si viene expresado de esta forma, recuerden, una multiplicación de dos funciones y no la derivada de la otra. Se va a resolver de esta forma: u por b menos integral de b de u. Y para ello, pues como dice la fórmula, pues necesitamos tener una u, tener una b, una, bueno, la otra vez, y du. Necesitamos todas esas variables para poder resolver la integral. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que encontrar nuestra u, nuestra db. Sacando nuestra u, nuestra db, que es la expresión que nos está dando la integral, o la integral original. De ahí sacamos su derivada de u. Y db tenemos que integrar para sacar la b. Acuérdense que si está derivado, la integral lo contrario de derivar es integrar. Entonces, derivando de b, tenemos b. Ahora el problema es, ¿cuál es u y cuál es db? Aquí les dejaré unos consejos que no siempre, no es una ley, o sea, puede que no sea así siempre, pero la gran mayoría de las veces lo es, que es la siguiente: ¿cómo saber cuál es la u y cuál es db? Entonces se recomienda seguir este orden. Quedamos que siempre van a venir acompañadas de dos funciones, ¿no? De una u por una db. Entonces vemos cuál es la primera. Si esa que está acompañando de la función es inversa, esa sería nuestra u. ¿Y qué es inversa? Pues que si sea un seno inverso, un coseno inverso, tangente inversa, esa le damos prioridad como u. Pero si no viene ninguna inversa, como en este caso no hay ninguna inversa, es una función. Bueno, esto sería una función algebraica. Y esta es una logarítmica, el mismo logaritmo natural de una función. Y es una expresión algebraica, pues es x cuadrado, 2x, 3x menos 2x, eso es algebraico, ¿no? Y bueno, logarítmico, si se fijan, aquí tenemos logarítmico, que es logaritmo natural. Eso sí lo tenemos. Bueno, primero les digo el orden, ¿verdad? La prioridad sería la inversa, después sería logarítmica como u, y si no, pues el algebraico, que es que nos comentaba ahorita. Y si no, un trigonométrico, seno, coseno, tangente, etcétera. No son esos, sino coseno, tangente. Exponencial, e a la x, elevado a alguna exponencial, ¿no? Si no viene, bueno, así, este es el orden.
que primero venga de estas dos en su función es la que van a utilizar como u. Por lo tanto, la siguiente sería su db. Ahora sí, yendo al ejemplo, tenemos algebraico, que es esta x cuadrada, por un logaritmo. Entonces, según nuestra lista, está primero el logaritmo antes del algebraico, ¿no? Por lo tanto, vamos a tomar como u la logarítmica. Entonces, u sería el logaritmo natural de x. Por lo tanto, el otro sería la db, sería x cuadrado. Pero si fijan, de x cuadrado estaba derivado respecto a x. Entonces aquí le ponemos dx. Ya elegimos nuestra u y nuestra db.